Ernesto Reaño es psicólogo clínico especializado en autismo, es limeño y voy a hacer un esfuerzo por no copiarle el acento, que es una cosa muy autista cuando hablamos. Él es además lingüista, que es una cosa que va a ser muy importante en la conversación que tengamos hoy. Y para mí es un divulgador destacado, diré que es mi preferido, que tiene presencia en redes como Instagram y también en YouTube. Tiene un canal buenísimo donde todo lo referente al autismo está ahí tratado. Y es también fundador de EITA, que es el equipo de investigación y trabajo en autismo, donde él trabaja y además incluye, tengo que decir, un proyecto de mujeres autistas, que ya eso lo hace mucho más grande todavía. Bienvenido, Ernesto, y tú sabes que es para mí un honor enorme tenerte aquí. Muchas gracias, Bea, por invitarme y el honor es mío también. Te sigo mucho, admiro mucho tu trabajo y me has enseñado muchísimo sobre todo el tema de las altas capacidades. Y para mí es un honor también estar contigo conversando hoy. Qué bien, gracias, qué guay. Tú eres un profesional de los pocos, diría, que eres capaz de definir el autismo sin aludir a un listado de déficit, sin empezar a decir lo que falta, lo que está mal, lo que hay que corregir, que es tan denigrante a veces. Y te he escuchado una definición que por favor quiero que nos la des, donde hablas de las entradas que favorecemos, porque me parece una definición perfecta. Sí, yo lo que creo que hay que considerar cuando hablamos del autismo es cuáles son las características autistas que no surgen en comparación con el modelo neurotípico, ni son una versión dañada del modelo neurotípico, sino que es considerar que el autismo, en primer lugar, no es una enfermedad, no es un trastorno, pese a que los manuales diagnósticos hablen de esto, porque trastorno etimológicamente alude a algo que sale, digamos, del cauce, del camino que debió haber seguido. Y el autismo es un neurodesarrollo atípico, ¿no? Es una condición de vida, ¿no? Que implica que el cerebro, la mente de la persona está mucho más preparada para sistematizar información, con capacidades de hiperfoco, con un tipo de procesamiento basado en encontrar detalles, la búsqueda de patrones y un talento asociado en sus intereses profundos, donde en principio las dificultades están en comprender a los demás e interactuar con los otros al modo neurotípico. Que lo que pasa es que desde un modelo, digamos, neurotípico en la patología y desde una sociedad capacitista, esas formas de expresión son penalizadas como defectuosas. Y la dificultad en la interacción justamente proviene de no entenderlas, ¿no? Por un lado, tenemos un talento asociado en las áreas de intereses profundos y retos, ¿no? En el lado de cómo entender e interactuar a los demás, pero sobre todo por la penalización que hace el entorno justamente de esas características autistas. Me encanta, porque es que hablas de talento, hablas de capacidades y hablas de cosas positivas, hablas en positivo y en afirmativo. Decía al principio que es importante que además de psicólogo seas lingüista, y porque eso se ve no solo en la forma que tienes de escribir, los que han tenido la suerte de leerte, sino también en las palabras que selecciona, la sensibilidad que tiene para abordar determinados términos y conceptos que son muy complejos y que traen mucho debate. Y quería preguntarte por qué son tan importantes las palabras en neurodivergencia. Te contaba antes de vernos que mi hermana y mi mejor amiga son filólogas, son escritoras, entonces como que en mis relaciones íntimas es muy importante elegir la palabra correcta. Y siento que a veces elegir las buenas palabras es un deber y que mm, muchos de los debates abiertos que tenemos en el ámbito del autismo, diría yo que son dialécticos, que a veces es cuestión de palabras, como el tan conocido y consabido dilema de si elegimos lenguaje de identidad primero o persona primero, ¿no? Si nos definimos como soy autista o tengo autismo. Es así, a veces va más por la palabra, por la dialéctica. Y yo creo que en principio es importante conocer que la utilización de la palabra adecuada, más allá, digamos, de la corrección política de moda, ¿no? Porque muchas veces, claro, pareciera que nos importa más en la forma, ¿no? Si lo dijiste así, si lo dijiste así, y no te detienes a pensar en el fondo. Yo creo que, digamos, hay un mal uso, digamos, de la palabra correcta en el sentido de corrección en ciertos momentos, que nos evita a veces ver cuál es el fondo. Porque claro, no toda persona,
¿no? Por ejemplo, pienso sobre todo en maestros, en cuidadores, que utiliza persona con autismo, es una persona que quiera denigrar, digamos, la identidad autista, ¿no? De quien dice, soy autista, ¿no? Persona autista. Pero a veces si nos quedamos simplemente en ese matiz y en ese cariz, eh, perdemos un sentido pedagógico que podríamos hacer, ¿no? Entonces, a veces la forma nos hace olvidar el fondo, digamos, de esa persona que se está buscando aproximar. Y donde sí podríamos interesar a las personas que las formas son importantes no como fórmulas que finalmente se vuelven estériles y carecen de sentido en tanta repetición, sino para entender que la palabra adecuada más bien es importante porque nos genera a realidades distintas, porque hace que podamos enfocar la realidad que percibimos de una manera diferente. Cuando utilizamos una palabra, eso hace que todo nuestro pensamiento se enfoque a determinadas cosas. Entonces, si yo digo que el autismo es un neurotipo, si digo que el autismo es una condición de vida, tendré una óptica distinta frente a esa persona si digo que el autismo es una patología o si digo que el autismo es un trastorno, ¿no? Porque al seleccionar trastorno, ¿no? De todas maneras, estoy viendo a esa persona como una versión reducida de lo que debería ser, ¿no? Así diga que hay un respeto, así diga todo lo que quiera, pero estoy usando la palabra trastorno y eso me mueve a ciertas cosas. Por otro lado, si digo que es un neurotipo, pues tendré un valor neutro, ¿no? Que me implica conocer a la otra persona. Entonces, la importancia de seleccionar bien las palabras, la importancia es que nuestro lenguaje, digamos, crea una nueva manera como vamos a enfocarnos en la realidad, ¿no? Y respecto del autismo es importantísimo porque hay que intentar diluir, digamos, a veces una serie de debates que pueden ser estériles, sobre todo que se dan en las redes, ¿no? Sobre un uso formalista de las palabras para intentar más bien decir que un uso más pedagógico, que intente decir que la selección de estas palabras no es por corrección política, no es por un buenismo, no es porque nos sintamos moralmente capacitados para decirle cómo hablar o no a la gente, es porque estamos creando realidades y porque es verdad. Porque el autismo no es un trastorno, porque el autismo no es una patología, porque las personas no tienen autismo como algo accesorio, sino algo que es, ¿no? Y es parte inherente de eso. Pero poder hacer eso no es por decreto, no es por decir se hable, ¿sí? Sino es tratar de ser pedagógicos y convencer que esto es así y por eso vamos a seleccionar estas palabras. Y utilizando las palabras de esta manera vamos a poder entender de manera distinta la dimensión del autismo. Me gusta eso mucho que dices porque es como hay una oportunidad pedagógica en determinadas palabras y a veces somos muy tajantes. Y por una palabra que se usa ya es como, no estás en mi club. Y no, hay que ver de dónde viene esa persona, qué contacto tiene con el autismo, qué es lo que ha oído, qué formación ha podido adquirir de este concepto, qué actualización tiene a veces, y partir un poco de ahí, de saber qué visión, que pasa en todos los campos de neurodivergencia, ¿eh? En alta capacidad pasa igual, con palabras como superdotación y demás, que crean una dificultad comunicativa y cuando dice, pero si al final estamos hablando de lo mismo. El problema o la diferencia es la actualización de vocabulario, porque hoy sabemos qué tal o porque preferimos qué tal, pero ¿de qué estamos hablando? A veces hablamos de lo mismo y por una palabra mal escogida ya queremos Sí, o cortar. sea, por ejemplo, Wittgenstein decía que los problemas filosóficos, en realidad insolubles, que parecen serlo, en realidad son producidos por un mal uso del lenguaje y de sus categorías, y que tienen que ser, digamos, no resueltos, sino disueltos. Hay que resolver muchas veces el problema que está ocurriendo, hay que disolverlo. O sea, tú estás hablando de esto, es igual, tú estás hablando de esto, es igual. Mira, ¿por qué no usamos esto? Y entonces eso lo logro con determinada, digamos, perspectiva donde puedo asociar un principio de caridad respecto de la otra persona, ¿no? Donde puedo entender que la otra persona no hay una mala intención de arranque en eso que está utilizando, sino como tú dices, o sea, cuál es el contexto, cuál es el lugar
de enunciación que tiene esa persona, cuáles son sus experiencias, cuáles han sido sus lecturas. Entonces, si yo tengo cierto principio de caridad, puedo llegar a determinado tipo de síntesis. Si no la tengo, entonces tendré un enfrentamiento del cual probablemente habré perdido la oportunidad, digamos, para hacer, por ejemplo, que un cuidador se aproxime, digamos, a una manera más positiva, más de entender el autismo, donde por positivo no quiero decir que todo sea color de rosa. Con esto de las palabras, a mí me pasa también que a mí me llama mucho Eva, porque Eva y Bea se parecen bastante. Y no es una cosa de corregir a la gente, Ujú, no, oye, me llamo Bea, da igual, si yo sé que te estás refiriendo a mí, pues a veces pasa un poco esto, ¿no? Quizás dice tengo ujú. autismo, pero estamos hablando de la misma realidad y puedo estar abierta a que hablemos y compartamos perspectivas. Con todo esto de las palabras, ha hecho un libro que es un librazo. Se llama ¿Qué es el autismo? Reflexiones desde el paradigma de la neurodiversidad, calentito de este año, recién sacado. Dentro dice, tengo aquí una frase apuntada, con el lenguaje podemos ofrecer habitar una casa, con el lenguaje podemos marcar el destierro. Es que esto es lo que haces con tu libro, es hablar del autismo desde una perspectiva, bueno, desde la neurodiversidad, pero con un cariño y una compasión a la hora de elegir todas las palabras que a mí me abrumaba. Yo se lo decía a Erika, tú la conoces, a Erika Martínez, que conforme lo iba leyendo era como se me ponían los pelos de punta en algunas partes de cómo, esto que estamos hablando, de cómo bien escritas estaban las palabras, desde esta perspectiva de aliado con el autismo que eres. Y yo te decía que a mí me ha hecho un favor, porque a veces tengo dificultad para recomendar un libro sobre autismo, y en español, así que está actualizado y con la perspectiva que a nosotros nos gusta. Y ya lo tengo, ya es el libro que estoy recomendando a todo el mundo y que quiero que todo el mundo lea, esté en el punto en el que esté relacionado con el autismo. Sean ellos autistas, cuidadores, indistintamente, profesionales también, muy importante. Te quería decir que, porque una vez te lo escuché a ti, que el problema que teníamos con la actualización en autismo es que sabíamos poco inglés, se nos enseñaba mal el inglés. Entonces, realmente hay libros muy buenos que están todavía en inglés y que no han llegado a traducirse y tenemos como este atraso. Viendo lo que vemos en otros idiomas, quizás, aunque a veces en el mundo hispanohablante vayamos un poquito más despacio, siento que hay un cambio en el lenguaje, como decimos, y un cambio en la aceptación que me hace ver el futuro de una forma muy positiva. No sé si soy solo yo o comparte esta perspectiva de cambio. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerte por tus generosas palabras para con mi libro. Y sí, teniendo en cuenta eso último que dices, am, yo creo que hay, digamos, cierta perspectiva de cambio. O sea, nos falta muchísimo, digamos, en pro no solamente de la concientización, sino también en pro de generar, digamos, una cultura de respeto y que se traduzca en un bienestar de la persona autista. Pero hemos avanzado en muchas cosas. Yo me acuerdo cuando eh, empecé, digamos, formalmente en esto, ya poniendo EITA hace 14 años. Digo formalmente porque mi historia con el autismo viene de un poco más atrás. Pero cuando inicié formalmente esto, se hablaba mucho de trastornos, ¿no? Se hablaba mucho de patologías, se hablaba mucho de enfermedad para definir el autismo, ¿no? Yo creo que en la actualidad, pasados estos 14 años, eh, cada vez uno escucha menos. Puede escucharlo dentro del discurso si se quiere médico, pero en el vocabulario, por ejemplo, de los cuidadores o de los docentes y de las propias personas autistas, evidentemente el tema de trastorno, ¿no? El lenguaje en primera persona empieza a aparecer de manera más. Y entonces eso justamente uno lo puede sentir como un cambio, digamos, que tiene que ver con eh, asumir, digamos, el lenguaje no de una manera formalista, sino que se ha captado el fondo de eso. Cuando un cuidador dice que su hijo habla del autismo como una condición, que ojo, una nota a pie de página, eh, condición en castellano es diferente a la connotación de condición en inglés, porque hay gente que me dice,
¿Por qué utilizas condición si condición también puede ser referida al discurso médico? ¿No? Entonces, mi respuesta es que condición, digamos, en castellano no alude a un tema médico, sino a un conjunto de características del ser, ¿no? Y en ese sentido se escribe más, justo lo uso pensando en condición de vida, ¿no? Que son, digamos, las circunstancias, las situaciones materiales e inmateriales que definen una persona. Entonces, dentro, si se quiere, de lo inmaterial está toda la forma, digamos, de conceptualización. Entonces, estar en el mundo de manera autista es tener una condición de vida que hace que sea distinta a la de las demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en castellano, cuando utilizamos condición, nos referimos a eso, no tanto, digamos, lo que es en el mundo anglosajón. Pero volviendo, cuando un cuidador habla de condición, no, o sea, prefiero utilizar condición que trastorno. Es porque hay un cambio. O sea, mi hijo no tiene un trastorno. Mi hijo no es una versión defectuosa. Y entonces en ese utilizar ya hay un brillo, ya hay un destello que permite decir, bueno, es un camino hacia la aceptación mucho mayor. Es una mirada que yo voy a tener respecto de eso. O sea, yo creo que es importantísimo porque, por ejemplo, no existe ningún niño en general sin su cuidador. Eh, no existe un niño autista sin su cuidador. Entonces tenemos que contar con los cuidadores. El cuidador que elige utilizar, digamos, condición y no hablar desde el trastorno y evadirse, digamos, del modelo de la patología, eso supone un avance enorme, enorme respecto de cuidadores que yo recuerdo hace 14 años, dentro de más de una lógica del trastorno, de la patología, que si bien es cierto, y creo que lo hablaremos después, hay tantas falsas curas y charlatanerías, pero cada vez es menor. Yo me acuerdo que hace 14 años eso era un mercado de la desesperanza espantoso, ¿no? Y ahora sigue habiendo, claro que sí, pero cada vez menos. Y eso yo creo que tiene que ver con que ese discurso de la neurodiversidad, de lo que son las neurodivergencias, de la neuroafirmación, de la condición, del dejar de lado el modelo de patología, está calando de manera muy fuerte. Entonces yo sí creo que el futuro es promisorio. Nos falta muchísimo, sí, claro. Nos gustaría estar en otra posición, pero lo que tenemos y vemos y escuchamos, yo creo que nos hace poder ser sanamente optimistas. En mi casa, alguna vez lo he contado, que el primer trabajo que tuvo mi marido fue con niños autistas, porque él es educador social y fue, cuando me contaba la experiencia yo no sabía que yo era autista. Digo, y al final estás casado con una, ¿sabes? Digo, y hablamos mucho lo diferente que fue su formación, su enfoque, de cómo, porque claro, además lo que le habían explicado era ABA, básicamente. Y ahora tiene una visión que ve en sus hijos, que ve en su mujer. Claro, ahí desde casa, desde dentro, vemos el cambio de cómo desde los años en los que él comenzó hasta ahora hay otro idioma, básicamente otro idioma, que es otro discurso lingüístico. En el libro también quería contar que dice que existe la inclusión, la inclusión hacia el autista en este caso, porque existe la marginación. Tú tienes unas formaciones de autismo que me consta que están llenas de personas autistas, porque algunos son amigos y me hablan excepcionalmente bien de tus formaciones, tengo que decirlo también, meto ahí Gracias. la cuña. Y creo que esto supone un gran cambio, el que los propios autistas se estén formando en autismo para poder hablar desde dentro, pero con la formación especializada que este tema precisa también. Son autistas que están formados en la realidad del autismo. Y ahora tenemos una suerte de terapeutas autistas, psicólogos autistas, científicos autistas, y estas voces ya no solo se están escuchando, sino que también se buscan, ¿no? Para determinados proyectos es necesario que haya voces autistas dentro, porque si no algunas cosas, algunas perspectivas no tienen mucho sentido. Y en tu libro me encontré algo glorioso que tengo que decirlo, que es que haces una lista de investigadoras autistas que todo profesional de autismo debería conocer. Esto, te tengo que dar un enorme gracias y creo, diría yo, que esto forma parte de abandonar esta marginalización. Sí, justamente yo creo que, a ver, creo que la tragedia, digamos, en el autismo, si es que podemos hablar de una tragedia actual, es que no está definido por autista, está definido por neurotípico.
Y justamente esa definición, en primer lugar, es lo que fomenta, digamos, toda esta situación de marginación, ¿no? Desde cómo se ve el autismo hacia o hasta cómo podemos entender incluso los criterios, digamos, de detección o los criterios diagnósticos, ¿no? O sea, entonces es importantísimo justamente poder trabajar desde la perspectiva de qué cosa tienen para decir las personas autistas respecto del autismo, ¿no? ¿Cómo puede definirse el autismo desde el autismo? Entonces, claro, por ejemplo, ahí está esta lista, digamos, de investigadores autistas que en realidad todos deberíamos leer. Todos los que tenemos algo que ver con el autismo deberíamos considerarlos y tenerlos en cuenta, ¿no? Porque yo creo que en ausencia, digamos, de marcadores biológicos del autismo, que se está haciendo mucho al respecto y que sabemos que es un tema genético, pero no tenemos mapeados todos los genes del autismo como para que el diagnóstico de autismo pueda ser a través de un test genético. Y sabemos que hay diferencias cerebrales específicas, pero no como para que se pueda diagnosticar como por una resonancia. En ausencia de todo eso, nuestro diagnóstico sigue siendo basado en qué, como dice James McGrath, que es un estudioso autista, dice, es un diagnóstico narrativo. Está basado en libros, en dos libros, el CIE-11 y el DSM-5R, ¿sí? Y esos libros hablan de cómo se le ocurre a un grupo de señores, digamos, definir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser importante la narrativa de las personas autistas? Justamente sí, digamos, es narrativa la manera de hablar del autismo y de detectarlo en ausencia de indicadores biológicos. Entonces, yo creo que, digamos, empezar a entender un discurso del autismo por autistas tiene que ver justamente con poder entender, digamos, estas realidades desde otra manera, ¿no? Desde una manera neuroafirmativa, porque ¿qué mejor que una persona autista para hablar sobre el autismo, ¿no? Y eso nos puede hacer salir, digamos, de otro tipo de enfoque. Eh, eh, no sé si en España habrá una ley sobre autismo, pero aquí en el Perú se hizo una ley sobre autismo. Y ahorita están intentando hacer otras, pero para esa ley sobre autismo, ¿tú sabes a cuántas personas autistas consultaron? ¿Cuántas personas autistas estuvieron, digamos, dentro de la redacción, dentro de la consulta de eso? Sorpréndeme. Ninguna, ninguna. Y es una ley que salió y estuvo vigente y está vigente todavía. Entonces yo siempre hago la pregunta, a ver, ¿qué pasaría si yo intento aquí en mi país hacer una ley sobre los pueblos afroperuanos sin consultar, digamos, a la población, a los colectivos afroperuanos? Sería un escándalo, todo el mundo diría que es una ley racista. Si Y hago una una ley, apropiación, o, en fin, una habría un apropiación, y debate etcétera, enorme. etcétera. Y si hago una ley sobre la violencia de género, la violencia hacia la mujer, pero todos los que escriben y legislan sobre eso son hombres, y no consulto, digamos, a ningún colectivo de mujeres, sería un tema machista. Entonces, ¿por qué puedo legislar sobre el autismo sin consultarle a ningún autista? Porque el capacitismo es algo que no tenemos mapeado, digamos, como una tara social, de la misma manera que lo es para nosotros el machismo y lo que lo es para nosotros el racismo. Entonces tiene que ver con esa situación de marginalización, digamos, de la persona autista como capaz de poder sostener un discurso sobre esto. Y eso, si vamos a escuchar a las personas autistas y a los investigadores autistas y empezar a cambiar el foco desde qué o cómo consideran las personas autistas que debe ser definido el autismo, pero cuáles son las características, pues ese es el futuro. Y tú mencionabas algo, o sea, cada vez tenemos más investigadores autistas, psicólogos autistas, y en realidad es eso. O sea, el futuro es un autismo pensado y hablado por autistas. Eso es a lo que tenemos que llegar de todas. Pues oye, me cuesta que cada vez hay más profesionales que están enterados, al menos si no son parte del espectro, sí que tienen un contacto directo con el espectro. Entonces pueden escuchar, ¿no? Y tener una conversación de doble vía y las cosas por ahí van cambiando.
que tú en tu libro eres súper amable con todos los profesionales, hasta con los que la han cagado, pero bien, voy a decirlo, porque habla, por ejemplo, del caso de Wakefield con lo de las vacunas, que convenció a todo el mundo de que las vacunas causaban el autismo, y es un pensamiento que todavía misteriosamente sigue en algunas cabezas. Y eres muy benevolente y hablas de ideas que ya no nos son válidas, y ahora vamos a por nuevas ideas. Me gusta mucho, me encantó de verdad el enfoque que tienes. Hay otra cosa que te quería comentar, y es que me pareció muy bonito. Dices que em, ser autista severo parece ser la forma auténtica de autismo, y que ser leve es poco autista, porque cuantificamos con todo, todo lo cuantificamos. Y es verdad que a veces ocurre que este autismo severo viene acompañado de otras concurrencias, pero no sé por qué razón el autismo siempre es el culpable, o el peso mayor, o el... Da igual la cantidad de concurrencia o el perfil tan concreto que tenga esa persona, hay muchas cosas a las que se las llama autismo, cuando en realidad el perfil es un poco más amplio, ¿no? Se ha convertido en un nombre muy oscuro, el autismo, una palabra que da mucho miedo. Estamos cambiando ya eso, pero es muy difícil. Alguien que no tenga contacto con el autismo, cuando lo nombras, y yo lo noto, por ejemplo, con mi propio hijo, cuando digo, pues es autista, un elefante en la habitación, ¿sabes? Ya todos como muy apresurados a convencerme de que no es tan autista, o no se le nota, o con una ansiedad, digo, no sé, no me tenéis que contar nada, yo ya estoy contenta con esto. Y pasa esto, por ejemplo, en casos de discapacidad intelectual, donde se asume que toda la dificultad o los desafíos que tenga esa persona devienen del autismo, y no necesariamente. Estamos observando la condición un poco como una amalgama de realidades que se juntan. Y cuando hacemos esto, cuando aunamos autismo con la capacidad intelectual del individuo, eso hace que este espectro tan enorme que tenemos se reduce. Todavía hay muchas personas pensando que solo hay autismo acompañado de discapacidad intelectual. Es muy complejo esto. Ocurre con todas las realidades de neurodivergencia, tanto TDAH como autismo, da igual, todas las que nombremos, tiene toda la variabilidad de inteligencia, de más capacidad, menos capacidad, capacidad promedio, da igual, no hay una dirección, o sea, una relación directa con esto, pero tenemos todavía esa mentalidad, y eso hace que muchas personas se queden fuera, sobre todo las que son hablantes, los alumnos que tienen doble excepcionalidad, y en clase destacan quizá por ciertas habilidades que tienen, pero autista no puede ser, porque eso no es autismo. Sí, a ver, tocas un tema que es bastante complicado y no hay una respuesta, yo creo que simple para hablar de eso. Yo creo que en primer lugar lo que tenemos que pensar que si una cuestión importante nos da el paradigma de la neurodiversidad para pensar y repensar, digamos, en el ser humano, es que así como uno postula que existen una diversidad de cerebros, de configuraciones cerebrales, así como en la biodiversidad existen muchas especies, yo no puedo decir, digamos, que una abeja es menos importante que un ser humano. Si desaparecen las abejas, desaparecemos todos, ¿no? Entonces, de la misma manera, No hay yo no directo puedo sin, decir, sin ¿no? abejas. Exactamente, no puedo postular que un tipo de cerebro es mejor que otro, ¿no? Porque todos cumplen algún tipo de función dentro de la diversidad, digamos, de las mentes humanas. En ese orden de ideas, ¿no? Creo que la gran enseñanza ética, moral, si se quiere, del paradigma de la neurodiversidad es que no hay un tipo de vida mejor que otro. Que el valor de las personas están no por lo que hacen, sino por el hecho de ser. Por el hecho de existir, una persona es valiosa, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que tener claro. Y eso va en contra de la lógica actual en que el valor de la persona está en su hacer y no en su ser, en cuanto produces, cómo produces y producir, digamos, a un tipo, a un modo neurotípico, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, claro,
una persona, digamos, autista, eh, será valorada por lo que puede hacer o por lo que no puede hacer. Y entonces hablaremos de severo y hablaremos de leve en relación con cuál se aproxima más al modelo, digamos, de producción. Entonces, por un lado son La categorías que no nos ayudan funcionalidad, tanto. que siempre La se hablaba, ¿no? Si funcionalidad, es cuando más dicen, ah, pero funcional o menos. es funcional. Y yo digo, bueno, es que los seres humanos no funcionan. Depende, depende. Funcionan las máquinas. No, el ser humano tiene otras cuestiones. No puedo pensar, digamos, en que funciona respecto a determinado modelo. Y el problema de eso es que, claro, cuando yo digo que una persona es autista severo, lo que puedo minimizar o me tiendo a minimizar son sus competencias, porque todo se va a reducir a que es severo. Ah, pero es severo. ¿Vamos a pedirle eso? No, mejor no, porque es severo. Pero no puede hablar, ah, es que es severo, entonces dejo de pensar en sistemas de comunicación aumentativos alternativos, dejo de pensar en una serie de cosas Empieza a porque es limitar. severo. ¿Sí? Y cuando una persona es leve, entonces lo que tiendo a hacer es minimizar sus dificultades. Pero es leve. Ay, pero se está haciendo. Finalmente no parece autista. Pero si ayer pudo hacer todo el trabajo, ¿por qué hoy día dice que no puede? No, es que le falta voluntad. En un lado minimizo competencias y en el otro lado minimizo dificultades. Entonces, poder hablar, digamos, de autismo desde una lógica de la comprensión de cuáles son las necesidades de apoyo es importantísimo. Por otra cuestión también que tú decías hace un momento, eso nos implica o nos hace a veces olvidar que hay una serie de concurrencias, como bien mencionaba, ¿no? Por ejemplo, ah, muchas muchos de los retos que presentan las personas autistas tiene que ver, por ejemplo, con la lexitimia, ¿no? La dificultad para comprender las propias emociones hace que yo tenga una dificultad para poder comprender las emociones de los demás. Muchas dificultades socioemocionales del autismo no son por el autismo, sino por la lexitimia, que entra como coocurrencia. Y esto ocurre entre el 40% y 60% de las personas autistas. Entonces, si yo las características de la lexitimia las doy para todo el autismo, estoy sesgando justamente a aquellas personas que son autistas y no son alexitímicas y después recaen muchas veces en ese sentido de que no eres suficientemente autista. Claro, yo he escuchado Porque la decir, frase autismo de verdad. Este niño tiene autismo de verdad. Y como tiene que, autismo hola. de verdad y tú no, porque tú, mira, tú sí estás ahí. A ver, es que justamente por eso se habla también de que el autismo es una discapacidad dinámica. Claro. No, no hay una sola forma de ser autista ni una sola forma de estar discapacitado, ¿no? Y era lo que conversábamos hace un momento también. O sea, el hecho, muchas personas dicen, ah, pero es autista y tiene altas capacidades, entonces ya prácticamente no tengo que Quitamos el hacer ninguna autismo. acomodación. No, sí, o sea, es el autismo perfecto, es el autismo, es un genio, entonces tiene la pista iluminada para toda su vida, ¿para qué le voy a dar, digamos, algún tipo de adecuación? Porque ya, o sea, es un genio. O sea, si es un genio, es casi un mago en nuestra sociedad. Vale. Y entonces, claro, uno se olvida de que, como conversábamos antes de empezar esta entrevista, tener un perfil de altas capacidades no me soluciona la vida. Me la puede empeorar, digamos, justamente en ambientes que no están adecuados a ese tipo de comprensión. Entonces, el niño con altas capacidades que se aburre mortalmente en la escuela, ¿no? Va a tener una serie de dificultades, por decir algo en este momento, si es que no hago una adecuación. Entonces, a veces, claro, uno piensa simplemente que lo que discapacita es tener un impedimento, ¿no? Pero también puede discapacitar tener muy elevada determinado tipo de capacidad, digamos, socialmente hablando. Entonces, claro, la idea es que tenemos que pasar a que no hay un autismo, digamos, más real que una serie de autismos, ¿no? Donde lo que tenemos que intentar de ver y comprender es cuáles son las necesidades de apoyo en cada caso. Y que no es lo preferible, si se quiere, ser autista y tener un perfil de altas capacidades frente a ser autista y ser no hablante, ¿no? Porque a la larga depende mucho de qué apoyos tenga. O sea, una persona autista no hablante,
con un sistema de comunicación aumentativo alternativo, con un ambiente de Gente bien respeto, regulado. puede ser, no sé, pues, puede ser un Ido Quedar que escribe libros, que va a la universidad, ¿no? Y pues, por más que tengas un perfil de autista de altas capacidades, todo el mundo te invalida en tu ser autista, no recibes apoyo, no recibes acomodaciones y terminas desarrollando, digamos, temas depresivos muy profundos. Sí, Pues, de ¿qué fue hecho, preferible al final? el tema de las altas capacidades, que también está cambiando mucho, gracias al cielo, en todo este tiempo, ahora ya no hablamos de una herencia genética que tú lo tienes y ya está. Hablamos de una trayectoria de desarrollo, donde un potencial neurobiológico no te garantiza ese éxito final. Va a haber mucho de ambiente, más de ambiente que de genética. Entonces, en esa trayectoria de desarrollo, si tú además tienes una condición de autismo que no se está viendo observada, ni apoyada, ni validada, pues puede llegar a ocurrir que estas altas capacidades nunca se manifiesten y lo que tú creías que era un tesoro, te lo has cargado porque solo has atendido a una parte de la persona, no al perfil completo de ese neurotipo, ¿no? Tan complejo. Em, Ujú. He apuntado aquí que he hablado de la lesitimia, te tengo que decir que yo creía que no tenía, me hice todos los test y daba muy alto, me sorprendió muchísimo. Aconsejo de verdad yo diría que en especial a mujeres, pero en general a todo el mundo, que lo comprueben, porque Y era un término que no asociaba a mí hasta que dije, wow, espera, claro, por ejemplo, el tema de la lexitimia puede estar ligado, o suele estar ligado a un tema de interocepción también. que es horrible ese Entonces, caso. entonces yo creo que, por ejemplo, se habla muy poco en el autismo, en la actualidad, sobre la interocepción y la lexitimia, que explicaría muchas cosas, que uno le achaca al autismo en general, pero que son particulares de esta ocurrencia. Entonces, si yo detecto el tema de la lexitimia, si detecto el tema de la interocepción, tengo un camino también para trabajar eso, ¿no? En vez de simplemente pensar, ah, bueno, es que es parte de ser autista. No necesariamente. Entonces, por eso es Sí, importante ¿sabes qué me justamente decía? también las palabras y las definiciones. Claro, mi marido me decía ayer justo, dice, la verdadera discapacidad yo creo que es no saber tu neurotipo, no conocer tu condición, porque claro, no puedes actuar en nada. Yo te decía que mi interoceptivo está fatal, pero lo trabajo mucho, lo trabajo a diario, ¿sabes? Desde con respiraciones, con ejercicio de cuerpo, con yoga, soy muy consciente de que esa parte de mí no funciona como otra. Entonces, como lo sé, como he podido verlo en mí, me pongo manos a la obra. Y si no lo sé, pues voy a tener más dificultades a lo largo del día, está clarísimo. Claro, ¿no? Pero ese es en el momento justamente en que uno recae sobre esa conciencia y eres consciente de que, digamos, hay que ver sobre esos temas. La tragedia de muchas personas autistas, esas de que no se les nota, es que justamente no saben y van por la vida, tratan bregando, digamos, como pueden, de la manera que pueden, digamos, con formas muchas veces de trauma complejo en el camino. Entonces, una de las tragedias es que cuando esas personas con una historia muy complicada de invalidación, de trauma complejo, y etcétera, etcétera, reciben un diagnóstico de autismo y pueden decir, soy autistas, ¿qué es lo que primero que reciben de la sociedad? Tú no eres un autista, no eres el verdadero autista, no pareces autista. Entonces, ¿te imaginas toda una vida de sufrimiento, de no saber por qué justamente no podías alcanzar las cosas, de no saber, digamos, por qué te encontrabas permanentemente discapacitado? Llega el momento en el cual tienes algo que puede explicarte, que te da identidad, y lo primero que encuentras es invalidación, crítica. Es que eso es una forma, digamos, si se quiere, de crueldad que uno ve en redes de manera muy patente, sobre todo. Mm. Sí, porque a veces dices tú, qué preocupación tan obsesiva en negar esta realidad que yo te estoy contando desde mi visión personal, cuando ni siquiera hay una medicación o una vía farmacológica, ¿sabes? No voy a cometer ningún delito diciendo que soy autista, no voy a consumir nada que no necesite, o sea, simplemente te digo que nunca me vi tan reflejada como con esta descripción.
que por fin descanso, que por fin tengo respuesta a mi diferencia. Y que pues, hay gente que dice que es que siente que vuelve a respirar después de toda la vida aguantando. Sí, no, no, claro, o sea, y me ocurre mucho y me pasa mucho. Cuando yo doy un diagnóstico a un adulto autista, en el momento de la entrega del informe final, cuando es autista, yo empiezo con una felicitación. Yo le digo felicitaciones de su usted autista. Y digo las felicitaciones porque muchas cosas empiezan a cobrar un sentido. Puedo resignificar mi pasado, puedo plantarme de una manera distinta en el presente, puedo pensar en tener ya un futuro de manera distinta, puedo, digamos, encontrarme y tener una identidad. Y no es una cosa menor. Yo le di una vez un diagnóstico de autista a una mujer de 72 años. Qué guay. Entonces, y esta mujer de 72 años, claro, muchos dirían, pero ¿para qué le sirve un diagnóstico a los 72 años que ya vivió? Es que el poder mirar hacia atrás y entender que ella no era el problema, que ella necesitaba una serie de cosas. Am, Poder entenderse que no era una persona defectuosa y poder revalorar ciertas cosas de ella. Pero sobre todo, y eso fue interesante porque es un viaje, ella no era de acá del Perú, ella era europea, entonces hizo un viaje de retorno a su país para hablar con su hijo y contarle que era autista. Y pudieron entender por qué tantos desencuentros. Y los últimos años de esa vida, de esa mujer y de su hijo, fueron de encuentro, a partir justamente de saber sobre el autismo. Entonces, ¿cómo no va a ser algo importante? Tener en claro la identidad. Qué cambio, qué historia más bonita. ¿Sí? Antes lo has citado un poco, esto del tema de la discapacidad. En España es muy conflictivo. Eh, toda esta historia de si el autista es discapacitado o si autismo es discapacidad, todo esto, solo nombrarlo ya genera una tensión, levanta una ampolla. Y dice en tu libro que el autismo no es una discapacidad, pero que el autista es una persona discapacitada. Entonces te pediría que nos explicara esta diferencia. Es un pensamiento, digamos, inspirado de los trabajos de Nick Walker, que es una estudiosa y una autora autista. Y claro, tiene que ver con el modelo social de la discapacidad, ¿no? Eh, Usualmente cuando pensamos en discapacidad y por qué a las personas les molesta la discapacidad, es porque uno piensa más en un modelo médico de la discapacidad. ¿Dónde la discapacidad está en la persona? Donde la persona es anormal en el sentido de que tiene esa discapacidad. Es una persona con discapacidad. Entonces, frente a determinado tipo de impedimento, lo que yo trataré será de remediar a la persona. Entonces, si no puede andar, tiene que caminar. No, tiene que caminar porque la persona tiene que adecuarse al entorno porque la persona es el problema, ¿no? Ese es el modelo médico de la discapacidad o el modelo de la patología. Y claro, supone la normalidad, como mencioné hace un rato. Entonces, nadie quiere verse reflejado ahí, sobre todo porque hay un terror, digamos, a sentirnos diferentes y sentirnos invalidados y al ver lo que hace también la sociedad, digamos, respecto de la discapacidad. Denunciarse discapacitado es aterrador para muchas personas en ese sentido y por eso se le huye a la palabra. Pero también a partir de los años 70 se empezó a hablar del modelo social de la discapacidad, donde se hace una diferencia entre la discapacidad y los impedimentos. Yo tengo un impedimento, si yo pierdo una pierna en este momento, tendré un impedimento, ¿no? En relación con un mundo donde las personas tienen dos piernas, no una, y todo está hecho para personas que tienen dos piernas. Claro, frente a ese impedimento, la cuestión no es que yo necesariamente camine de nuevo, sino qué adecuaciones pueden darse, porque ese impedimento que yo tengo se transforma en discapacidad cuando intento caminar. Pero si me das una silla de ruedas, la discapacidad se atenúa, me muevo. Pero si voy por la calle y la acera no tiene una rampa, estoy en una situación de Volvemos a tener el discapacidad. problema. Si pongo la rampa, ya no. Entonces, ¿el autismo es una discapacidad o las personas autistas están discapacitadas por la sociedad?
En el modelo social de la discapacidad, lo que discapacita son las barreras que la sociedad pone al individuo. En ausencia de esas barreras, ¿no? Entonces, claro, no existiría como tal la discapacidad. Ese es el sentido de hablar de que el autismo no es una discapacidad, pero las personas autistas están discapacitadas. Ahora bien, evidentemente muchas personas autistas y en general se le hace ciertas críticas al modelo eh, social de la discapacidad y evidentemente en la actualidad también hablamos del modelo social relacional de la discapacidad en el cual muchas personas, pese a todos los ajustes, pese a todos los apoyos, pese a todos los cuidados, pese a todas las adecuaciones, van a seguir sintiéndose discapacidad. Y es algo que hay que respetar también, ¿no? O sea, la percepción personal, digamos, como dice Robert Chapman, que es otro un filósofo autista, o sea, la discapacidad debe tener un valor neutro. No es ni buena ni mala, ¿no? Eh, no es que la discapacidad haga que uno pueda tener una vida feliz o infeliz. Depende de las condiciones que existen en el entorno, pero también depende de cómo la persona interpreta. Digamos. La persona que se sigue sintiendo discapacitada o que prefiere un discurso desde el cual enunciarse como discapacidad no es que esté mal, ¿no? Pero en principio, digamos, tenemos muchos autistas también que no se encuentran discapacitados. ¿Por qué? Porque el entorno, digamos, puede darle, digamos, ciertas adecuaciones y cierta comprensión que hace que, digamos, puedan estar en de manera mejor. Entonces, el foco aquí es que la persona autista está permanentemente discapacitada por las barreras sociales, desde que nace, y el entorno no necesariamente comprende su y que puede tener un perfil sensorial distinto y los cuidadores intentar generar un apego seguro, pero el niño sentirse inseguro porque nadie me está protegiendo frente a estos sonidos tan fuertes o frente a estos olores o estas texturas y los cuidadores no entienden y entonces ya está siendo discapacitado en ese momento y va a una escuela en la cual, digamos, o eres muy autista y te dejo ahí, ¿no? O no pareces autista y no te doy los apoyos y entonces en una o en otro sentido estoy siendo discapacitado y donde después intento ir, tener, por ejemplo, tener una carrera si es que puedo tenerla. Y hay otros autistas en los cuales ni siquiera consideraría que pueden tener estudios superiores. Y este está siendo discapacitado y este que no ha tenido ciertas adecuaciones también. E intento después buscar un trabajo y eh, estoy siendo discapacitado porque no accedo a ciertos empleos por las entrevistas de trabajo o por los perfiles o determinadas cosas y estoy siendo constantemente discapacitado principio es una discapacidad del autismo, no necesariamente, ¿no? La mayor cantidad de problemas está en que el entorno, digamos, levanta una serie de barreras que discapacitan a la Pues voy a aprovechar tu fantástica labor pedagógica para que nos expliques también la diferencia entre neurodivergencia y neurodiversidad, que lo comentas también en tu libro, porque está generando ciertos problemas, porque a veces no se Sí, entiende, a veces no se entiende bien y entonces se habla de cerebros neurodiversos, o se está armando un cacao ahí que no es, y creo que sí, la oportunidad de estar contigo es para que lo expliques. gracias. Mira, el problema, a ver, se está hablando mucho de neurodiversidad en la actualidad y eso está muy bien. Lo difícil es que también se está poniendo de moda. Y cuando las cosas se ponen de moda, entonces se vuelven más que reflexiones, se vuelven muchas veces eslóganes, ¿no? Entonces, con lo que ocurre con neurodiversidad, cuando hablamos, decimos neurodiversidad, hablamos de tres cosas. En primer lugar, de un hecho biológico, ¿no? Los cerebros son diferentes, ¿no? Y algunos son más parecidos que otros y se van agrupando según neurotipo. Los neurotípicos, los autistas, los disléxicos, los depresivos, etcétera, etcétera. En lugar, la neurodiversidad es un hecho biológico y alude a la diferencia cerebral, así como en la biodiversidad hay diferentes especies. También es un paradigma, que lo que enuncia es que, bueno, no hay un tipo de cerebro mejor que otro y que cuando asumimos esas diferencias cerebrales es una fuente que enriquece al ser humano en cuanto es fuente de creatividad, ¿no? Y que las exclusiones que se presentan por las diferencias cerebrales son similares a otro tipo de exclusiones que
ocurren en cuanto a cultura, en cuanto a género, en cuanto a etnia, etcétera. Ese es el paradigma de la neurodiversidad. Y luego está el movimiento de la neurodiversidad, que es un movimiento de justicia social que lucha por los derechos de las personas neurodivergentes. Ahora bien, cuando digo neurodiversidad, ¿sí? Aludo a todo. O sea, cuando hablo de lo neurodiverso, neurodiversos somos todos. O Todos. sea, neurotípicos y no neurotípicos. Neurotípicos y neurominorías. Entonces, si yo digo, hablo de mis alumnos neurodiversos, no estoy diciendo nada, porque todos los alumnos son neurodiversos, ¿no? Entonces, en el año 2000, una activista y autista llamada Kafiane Asatsumoto acuñó el término neurodivergencia y neurodivergente para aludir a todas aquellas configuraciones cerebrales, mentales, que divergen de lo típico. Todas, sin excepción, porque también es importante aclarar eso. Algunos dicen, ¿y el trastorno límite de la personalidad es una neurodivergencia? Sí. ¿Y la bipolaridad es una neurodivergencia? Sí. Y la gente piensa también que neurodivergencia es una forma bonita de hablar, digamos. Entonces, sí, estoy a favor de que esté el autismo, estoy a favor de que esté el déficit de atención, pero el trastorno límite de la personalidad como una Claro. neurodivergencia. Sí, porque no es un criterio moral, no es de bueno y malo, alude a un hecho. Todo lo que diverge del sistema neurocognitivo típico, Normativo. todo lo que diverge en lo neurotípico es neurodivergente. Todo. Sí, sí, de claros hay que ser. Entonces, si hablo de los alumnos neurodiversos, no digo nada. Si hablo de mis alumnos neurodivergentes, entonces estoy hablando de los que no son. Ujú. Entonces, neurodiversidad y neurodivergencia no son sinónimos, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. O sea, la neurodivergencia está dentro de la neurodiversidad, ¿no? Pero neurodiversidad no alude solamente a la neurodivergencia, sino a todas las cuestiones, a todos los neurotipos posibles. Pues yo creo que lo has dicho clarísimo. Es que a veces es como de esas cosas que no quieres corregir, pero dices que igual por ahí no va la cosa como lo estás contando. Sí, ¿no? Entonces, vamos a hacer un programa de apoyo a los alumnos, nuevamente, a los alumnos neurodiversos. Querrás decir a Bueno, los a los neurodivergentes. alumnos humanos. Sí, claro, ¿no? Entonces, qué bueno que tengas que todos tus alumnos sean humanos, ¿no? Pero dentro de esa humanidad, ¿qué es lo que quieres especificar? Claro, sí, sí. Pues al final tú lo que has hecho es un libro que es autiafirmativo, afirmativo del autismo, podemos llamarlo, y siento que nos has dado verdad porque has puesto tus oídos, nos has escuchado, y luego tu mano ha sido la que ha ido al teclado, pero siento que has escuchado nuestra perspectiva y eso te estaré infinitamente agradecida. En tu libro, por ejemplo, me comparabas el ser autista con ser peruano, porque el autismo es parte inherente de la realidad de cada uno, y dices, tú ya has nacido en Perú, ya eso no se va a cambiar, has nacido autista y eso no se va a cambiar, por mucho que algunos piensen que es una condición infantil, que luego se va cuando cumple 18 años y todo esto, ¿no? Eh, y esto nos lleva al final a pensar que es una cosa que siempre ha estado ahí y siempre estará. No es una novedad epidemiológica, no es que ahora haya un boom de autismo. Es más una realidad evolutiva. Tenemos pruebas de que llevamos más de 10.000 años aquí, no una cosa novedosa. Y te decían, no somos un error, no estamos en el pool genético por casualidad. ¿Por qué seguimos aquí? Porque nuestras características también son válidas en la evolución. Sí, por supuesto, lo que dices es tremendamente importante. Um, el autismo, el uso de la palabra autismo, eh, tal como el sentido que la utilizamos en la actualidad, que se define en el año 38, digamos, por Hans Asperger, eh, no quiere decir que antes del 38 no hubiesen No autistas. hubiera. Sí. Es como el que No es descubrió el que se autismo, en plan Colón.
¿no? Que descubrió América, Claro, vamos. no es que un momento Sujareva dijo autismo, o Bloiler antes habló del autismo pero referió a otras cosas, o Asperger dijo autismo y Kanner dijo autismo y aparecieron los autistas. No, el autismo siempre ha existido, es parte de la evolución humana. O sea, por eso es importante, yo creo que al inicio hablaba de Wittgenstein, un poco lo decía en una clase hace poco, o sea, um, los autistas existen, pero yo podría decir que el autismo existe. El autismo no es una cosa que yo pueda verificar, ¿no? Entonces, justamente por eso es pasible, digamos, de ser definido y redefinido y visto y redescubierto y etcétera, etcétera. O sea, yo no te puedo decir, oye, mira, acá está el autismo, vamos a describirlo. No. Ay, ese libro está Eh, muy bien, Reaño. no. ¿Ah? Que ese libro está muy bien. Ese libro es maravilloso. Justamente hablábamos, dicho de Para mí paso, interoceptivo fue, correcto. interocepción y regulación, justo de lo que hablábamos, consíganlo porque muy bueno. Este, pero bueno, no es algo que pueda describir, o sea, porque si fuese como este libro, yo te podría decir, mira, el autismo tiene estas características, tú estarías de acuerdo, todos estaríamos de acuerdo y ya está, ¿no? Y además lo Entonces, estaría viendo, que mucha gente espera que haya como un análisis de sangre para el autismo o sí, algo ¿no? así. Entonces ya, claro, y se acabaría la cuestión, ¿no? El autismo no existe más allá de el concepto, más allá de la definición que le damos. Pero los autistas sí existen. Eso sí, yo estoy hablando contigo, tú estás ahí. Eso es una realidad empírica innegable. Como es una realidad empírica innegable que pese a que no hubiese una palabra al respecto, han habido autistas durante toda la evolución humana. Y si han habido autistas durante toda la evolución humana, eso quiere decir que las características del autismo han sido provechosas, ¿no? Para el ser humano a tal punto que se distribuyan genéticamente en toda la especie. Y entonces, uno no puede imaginar, digamos, eso está en el libro de Baron Cohen, la Pattern Seekers, pero también, digamos, Temple Grandin en algún momento menciona algunas de estas cosas. Eh, el hecho es que quien descubre el fuego tiene que haber tenido algún tipo de mente autista, o los que descubren, porque no es el Homo sapiens que está yendo a cazar, no es el Homo sapiens que está buscando, digamos, este Es tipo uno de que se ha quedado en interacción. casa, ¿eh? Se ha quedado Es en la cueva uno que ese. se ha quedado fuera de la cueva, tiene dos piedras y empieza a golpear una con otra. Entonces, bajo un patrón establecido, si golpeo esta piedra contra esta otra, entonces sale una chispa. Y Entonces, muy repito el proceso persistentemente. y repito el proceso, repito el patrón. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir eso? Mm. O sea, a alguien que tenga un tipo de cerebro de mente hipersistematizadora. No se le ocurre a cualquier persona, ¿no? Cuando se domestican los frutos, las plantas, o sea, el proceso de domesticación implica también que una persona tenga un tipo de cerebro sistematizador, porque escoger un fruto que está bien y otro que es venenoso a veces depende de tres rayitas que tiene uno y que no tiene el otro. Entonces, no cualquier persona se da cuenta de eso. En sociedades no occidentales, muchos chamanes tienen perfiles autistas, porque son los que recuerdan todas las combinaciones de plantas para hacer remedios. ¿Cuál es la posición de las constelaciones? Los rituales que hay que hacer y cómo hay que hacerlos de manera correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que en realidad podemos decir y podemos hablar es que a lo largo de la historia hay una serie de sociedades donde las características autistas han encajado mucho mejor y han sido positivas y provechosas. El problema posiblemente sea Occidente y su modelo de producción y su modelo que viene, digamos, a partir, digamos, de la época clásica, si se quiere, como señala Foucault, en esa división que se da entre lo normal y lo normal, lo racional y lo irracional, donde lo que considero irracional lo expulso y lo separo. Es en esa partición y en esa división donde ocurre esto. O sea, Thomas Armstrong en su libro sobre neurodiversidad recoge el testimonio de un antropólogo que va al África
y encuentra, digamos, en una población, en una tribu, una persona que tenía todas las características de una persona autista no hablante, que aquí llamaríamos severo. Pero esta persona tenía una gran habilidad para tejer en paja y era el que hacía todas las canoas en paja, era el que hacía, digamos, los implementos para hacer las chozas, era importantísimo en esa comunidad, era posiblemente el más cuidado de todos. O sea, alguien lo diría, hoy sí, está discapacitado, o sea, es imposible ver a esa persona como discapacitado. Pero ¿qué pasa si esa persona yo la saco y la traigo aquí a Lima? Pues voy a tener que hacerle un plan de inclusión. ¿Qué pasa si a ese chamán que sabe ver todas, lo saco y lo traigo acá? Lo meten en un piso. Tengo que ver qué hago. Claro, es que realmente, o sea, discapacidad o don, muchas veces depende de dónde te encuentres, del momento de la historia en el que estés. Entonces, por eso la relatividad también de la discapacidad y por qué nuestra sociedad occidental discapacita, digamos, también. Y esto es de vital importancia tenerlo en cuenta. Me recuerda mucho al profesor Tirapu que decía, de aquí de España, que habla de función ejecutiva y demás, y decía en una charla que en la prehistoria, dice, el TDAH es el que iba a cazar los mamuts, que decían, hay que ir a cazar, venga, vamos. Vamos, Y pum, pum, claro, ¿no? y dice, y Y, el autista era el arquitecto, el que distribuía y sistematizaba los alimentos, como que cada uno tenía un papel en esta es sociedad. que, claro, es como dicen muchos teóricos del déficit de atención. El problema es que la persona con déficit de atención es un cazador en un mundo de recolectores. Donde ya no se caza. Ya, sí, pues entonces necesita moverse y está mal, no puedes moverte. Pero necesito cambiar el foco de atención. Porque, claro, si me voy a cazar, cambiar el foco de atención es muy importante, entonces ya no puedo. Y entonces, ¿cómo Claro, voy a bueno, y el hacer? autista también está ahora en un mundo hipersocial. ¿Sabes? Yo Claro, cuando me leía aquello del número de un bar, de que podíamos relacionarnos con 150 personas, yo decía, pero si es que a día de hoy nos relacionamos con muchísimo, ya si tienes redes, muchísimo, es insostenible. es insostenible y es un mundo, digamos, por otro lado, pues ficticio, ¿no? Por otro lado, digamos, donde el concepto de la relación, digamos, de alguna manera se banaliza, digamos, en que no hay, digamos, una profundidad de los y por eso, me consta, eh, a veces un niño neurotípico te puede decir, es que tengo muchos amigos en la escuela, y un niño autista te puede decir que tiene uno, pero porque con uno ha profundizado, y ese es su amigo. O sea, porque la amistad, o sea, amigo es el que ama. Amar a alguien es un proceso que implica mucho. O sea, no cualquiera puede ser tu amigo, ¿no? Entonces, la importancia en el mundo de las redes, claro, ahora todos son amigos y tampoco, digamos, tiene que ver con eso. Y en el orden de cosas que decía pues, hace un rato, sí, el autismo ha estado en toda la evolución, está en el momento actual. Y no es que ahora haya más autistas que antes. No es que sea una moda, no es que sea una epidemia. Ahora detectamos más autistas, ¿no? Y nos falta todavía mucho, porque las cifras que tenemos muchas veces, al menos aquí en el país, si uno admite que es el 1%, Yo no me la ¿no? creo esa De cifra, ¿eh? autistas, sí, probable que sea más. No sé si yo llegaría, digamos, a las cifras que dan en Estados Unidos, Bueno, pero no sé. probablemente ya estamos. Pero admitamos que es el 1% por una cuestión de que es más fácil hacer el cálculo. Vale. Si es el 1%, por ejemplo, y que en mi país tiene 30 millones de habitantes, quiere decir que hay 300.000 autistas. Los censos, o lo que sea, tiene contabilizado, digamos, no llegamos a los 20.000 autistas, digamos, reportados. Entonces nos falta 280.000 autistas. Entonces cuando me dicen, es que ahora está de moda, no, no, no está de moda. No es que haya más, necesitamos más todavía, porque no es Tenemos que buscarlo. dentro de las cifras. Claro, entonces igual, ya de ahí podemos pasar a que pueden ser uno en 64, uno en 36, o sea, independientemente de eso, yo creo que hay muchos autistas que no estamos detectando. Y la mayor cantidad de esos que no detectamos son justamente aquellos que
según la mala definición neurotípica que tenemos del autismo, los que no parecen autistas, los que no encajan en esa definición, ¿no?, construida desde una perspectiva neurotípica. Total, totalmente cierto. Te dije que quería entrevistarte en tu biblioteca, porque es muy Sí, famosa. Eh, de caramba. verdad, ¿eh? Es que ya ha sido con varias personas con las que lo he hablado y he dicho, ¿quién quiere la biblioteca de Riaño? Porque te vemos en los vídeos y nos encanta. Em, Esto me llevaba a pensar en la importancia que los libros tienen para muchos autistas. Cuando digo libros, digo literatura en general. Y otras expresiones artísticas, pues como sea la música, el arte. Yo creo que se habla muy poco del efecto regulador que tiene toda la creación artística dentro del autismo, que tenemos una deuda con eso, debemos hablar más de eso. Tanto consumirlo, consumir esta belleza como crearla. Me consta que tú conoces a muchos creadores que son viñetistas, poetas, cantantes, que en las redes conocemos a algunos. Y te contaba también que mi marido recientemente le dieron diagnóstico de TDAH y está todavía como asimilándolo, ¿vale? Esto que, como tú decías, colocando cosas del pasado, cada día se levanta con algo que ha colocado de cuando era pequeño. El caso es que en su vida la música jugó un papel crucial. Y la psicóloga que lo evaluó se los decía, dice, tú no hubieras llegado donde has llegado si no fuera por cómo te acompañó la música, por cómo en determinada etapa la música ha sido ese canal que te ha salvado y es algo que le pasa a muchos neurodivergentes. Sí, yo creo que solamente con todo lo que venimos conversando, el ser neurodivergente, ¿no?, sobre todo cuando no lo pareces, digamos, y cuando debes sufrir penalización e invalidación constante, que genera pues infancias muy complicadas y dolorosas, ¿no? Y transcursos de vida muy, muy dolorosos. Pasa en las personas autistas, pero pasa también en las personas con déficit de atención. ¿Por qué no te quedas quieto? ¿Por qué no atiendes? ¿Por qué tienes estas notas? ¿Por qué estas calificaciones? ¿Por qué esto? ¿Por qué no eres como? ¿Por qué no produces como las demás personas? Igual para las personas autistas, igual para muchas personas. Entonces, es una vida donde se puede cruzar mucha desesperanza. Y por ahí puede aparecer alguien, puede aparecer un maestro, puede aparecer que sí vea, digamos, esas otras competencias que los demás no ven. Y esa simple mirada a veces sirve como tabla de salvación, para activar un proceso de resiliencia. Eh, pero también la literatura, la música, puede ser ese espacio, esa reserva natural, digamos, donde uno puede, digamos, cobijarse frente a todo lo que va ocurriendo. Y eso también activar ciertos procesos y mecanismos de resiliencia. Y esto lo podemos ver también en la historia, digamos, de los creadores, ¿no? Cómo, digamos, claro, el arte, un poco tú me lo ponías en el guión que me enviaste y, y tenés razón, el arte no es que te cure, ¿no?, pero te da eso, digamos, que te permite seguir viviendo. Te Hay da el un libro de permiso, Boris Cyrulnik, sí. te da ese permiso, hay un libro de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es uno de los padres del concepto de resiliencia, un francés, y él tiene un libro que se llama La nuit j'écrirai des soleils, por la noche escribiré soles. Entonces, ¿qué habla sobre este proceso? O sea, cómo en la noche, lo nocturno, en la oscuridad, puedes escribir soles, puedes hacer soles. Es un poco también una cierta respuesta indirecta a Gerard de Nerval, hablaba del sol negro para hablar de la melancolía, que la melancolía era como un sol negro. Hay la bilis Bueno, negra también se dice en el y la mundo del... bilis negra que viene del corpus hipocrático, y Aristóteles tiene todo un tratado sobre eso, y la melancolía, o sea, es lo negro, lo oscuro, pero escribiré soles por la noche. O sea, al caer la noche, en medio de la oscuridad, puedo escribirme un sol, puedo yo hacerme. Pese a todo, puedo tener ese mecanismo que me permite seguir viviendo y activar un proceso, digamos, donde puedo seguir confiando en la vida.
¿no? Y eso es importantísimo, porque claro, hay que hacer acá una distinción. A veces mucha gente romantiza el sufrimiento de los creadores y piensa que crearon porque sufrían. No, o sea, no es el sufrimiento no te permite crear. O sea, estas personas, su genialidad es que pueden crear pese al sufrimiento, a pesar del sufrimiento. No es por el sufrimiento, es a pesar de, ¿no? Y entonces probablemente hubiesen podido crear mucho más cosas mejores y más tiempo si no hubiese habido ese sufrimiento, si no hubiese tenido que haber una carrera, digamos, contra el tiempo. Entonces, pero es, digamos, el arte como modelo, digamos, sí, de poder escribir estos soles de noche, poder yo hacerme una realidad, es importantísimo en las personas neurodivergentes, ¿no? Importantísimo como vehículo de expresión también, y vehículo de autoconocimiento. Y es algo de lo que nos hemos olvidado. Hay ciertas dimensiones que nos olvidamos cuando trabajamos, por ejemplo, con personas autistas. A veces nos centramos mucho en funciones ejecutivas, planificación, ver cómo hacemos esto, ver el aparato cognitivo y cómo hacemos y damos herramientas. Y es como si pensase esa persona tuviese solamente una mente que va flotando por ahí. Pero esa persona también tiene un cuerpo y esa persona tiene una existencia y planteamientos existenciales. Y esa persona tiene una dimensión espiritual, entendiendo por espiritual lo más amplio, y necesita ser nutrida por una serie de cosas. Entonces, a veces nos centramos en lo cognitivo solamente cuando hablamos del autismo, en las adecuaciones sensoriales, en las adecuaciones, Que haga digamos, amigos, que dentro de haga la amigos. escuela. O sea, sí, o sea, y está muy bien, pero ¿cuál es el sentido de la vida de esa persona? Me lo he preguntado. ¿Cuál es el sentido que le quiere dar a su vida? ¿Y cuál es su dimensión espiritual? ¿Con qué se nutre? ¿Y cuál hay ciertas características que podrían ser nutridas por el arte, sí o no? O sea, toda esa parte nos olvida. Nos olvidamos pensando justamente en la parte, si se quiere, más de adecuación, de ajuste, que está muy bien. Pero no solamente eso, de eso se trata la vida. Entonces, claro, toda esta dimensión en la cual, digamos, el arte, la literatura, la música, sí, ha sido un instrumento en el cual ah, muchas personas neurodivergentes han encontrado esa tabla, digamos, de salvación, digamos, para seguir confiando, para seguir escribiendo sus soles de noche. Am, pero también deberíamos pensar una posibilidad en la cual todo esté muy bien ajustado y que eso entrase en la vida de la persona justamente para potenciar, digamos, sus propias capacidades y otro tipo de dimensiones, ¿no? Tú sabes que a mí, yo soy fanático y devoto de Glenn Gould, ¿no? Y Glenn Gould era autista, un pianista autista y claro, que hubo una cuestión que él lo denunció en algún momento, pero está el libro de su amigo Peter Oswald, cercano de él, que es era psiquiatra también y cuenta, digamos, o sea, que Glenn pues era típicamente autista, ¿no? Mm. Y quien lo vea tocar y quien lo vea, digamos, entonar, digamos, El mientras va cuerpo, cómo tocando, pone el quien, cuerpo. el cuerpo y la posición, quien sepa que lo vea, uno lo ve encorvado sobre el piano es porque tocaba en la silla que le hizo su padre a los 12 años para que tocase en los conciertos y que la llevaba a los conciertos, Qué ¿no? guay. Y que fue, solamente tocaba en esa silla. Y que cuando cumplió 32 años dijo, no voy a dar más conciertos, porque veía el concierto como un tema, lo comparaba con el circo romano, ¿no? O sea, van a ver al artista como si el artista fuera qué cosa. Entonces, la mejor conexión que puedes tener con el artista es en tu casa con tu disco. Y esa es la conexión mística y espiritual. Si se quiere. Entonces, yo me voy a dedicar a grabar. Y se metió en un estudio e innovó muchísimo las técnicas de grabación. Entonces, uno busca, hay documentales y todo eso de Glenn Gould viendo, hablando de las formas de grabación exquisitas. Pero ya, es una persona donde uno no ve que haya tenido una vida de sufrimiento, ¿no? Es una persona que la abuela se da cuenta de que este niño
muy pequeñito, 3 años, tiene ciertas aptitudes y entonces ven y le ponen a un maestro y todo está muy acomodado y entonces logra, digamos, hacerse un micro hábitat en el cual pudo ser un gran pianista, un gran intérprete, un gran innovador, un gran pensador musical. Entonces, no tuvo que crear a pesar de. Entonces, uno ve cuando lo escucha a Glenn Gould, una persona, cuando habla, teoriza, dice, una persona apasionada, pero contenta. Entonces, de eso se debe tratar. O sea, que podamos lograr de que la literatura del arte no sea una tabla de salvataje, no solamente, que está muy bien que lo pueda hacer, porque finalmente hay algunos nomás que tienen la experiencia y la posibilidad de tener eso. Si tienes una biblioteca en casa, si tienes alguien, digamos, un instrumento musical o alguien que te conduzca hacia eso, pero no todos tienen esa posibilidad, ¿no? Y no todos lo logran en ese sentido. Pero qué bueno que hayan habido esas posibilidades de no perder la confianza, pero también debería haber, podemos ajustar, digamos, todas las cosas del entorno y que esta experiencia igual fuese dada a todos, ¿no? Para que no tengas que escribir esos soles de noche, que- para que los puedas escribir en el momento que los quieras escribir. Oye, es que yo era pintora antes de meterme en todo esto fregado. Ah, sí. Y ahora cuando reviso mi obra, es que me dedicaba a esto, yo a ir a ferias y todo esto, estos espacios. Ahora cuando reviso la obra digo, pero esto era lo máximo autista que había. Es muy difícil, por ejemplo, encontrar un rostro completo. Todo está como enmascarado o de espalda. Y ya desde el conocimiento dices, madre mía, si esto lo tenía que haber yo visto. El caso es que hace tiempo que no pinto y desde que no pinto estoy más desregulada, Ujú. indiscutiblemente. Pintar cada día en mi estudio era una cosa, o sea, que entiendo todo esto, la música, los libros, em, creo que olvidarlo, perderlo de vista y como tú dices muy bien, para potenciar, no solo para salvar, sino para dar herramientas a esos talentos que tienen, es que es maravilloso. No obstante, decíamos también, no son cura, porque ahora vemos muchas curas del autismo, algunas de Sí, ellas con música, con Mozart y todas estas cosas. No me quiero reír, pero es que a veces genera momentos muy violentos sí. y le abre un apartado en tu libro a las curas del autismo, que hay de todo, se escucha de todo. El tema este de ondas tolerables para el autista, como vamos a ir subiendo hasta que ya no aguante más y todo esto como lo vamos condicionando. Lo del gluten, lo de si tenemos metales pesados, que a mí me lo han dicho, que el problema que yo tenía era que había mercurio en las tuberías de mi casa de cuando era niña y yo, perdona. Todo esto que asombrosamente sigue muy vigente y hay muchas personas lucrándose y haciendo un gran fastidio a las familias. Sí. Am, Theo Peters, al que yo tuve la suerte de conocer, que fue el gran introductor del método Teach en Europa, él hablaba del mercado de la desesperanza, ¿no? Que cuando un cuidador recibe, digamos, el diagnóstico de autismo de su hijo, claro, si no hay una conciencia de que esto no es una enfermedad, si no hay una conciencia de que esto no es un trastorno y por ende no se cura, si más bien pienso que eso es una patología, pienso que es una enfermedad, no va a querer curar a su hijo. Y es importantísimo tener en cuenta eso antes que a veces juzguemos con demasiada facilidad o lancemos las primeras piedras a los padres que lo hacen. Y preguntarnos, o sea, yo creo que hay casos, evidentemente, en los que sí, pero la gran mayoría de los padres no quiere dañar a sus hijos, no quiere protegerlos, quiere cuidarlos, la gran mayoría. Y probablemente no estamos haciendo lo suficiente justamente para, digamos, hablar y seguir concientizando. Y por eso que la labor pedagógica es importantísima. Porque el padre que emprende una dieta libre de gluten y de caseína, emprende, digamos, una quelación, emprende un tratamiento en cámara hiperbárica de ozono, estimulación transcraneal, etcétera, etcétera, todas estas cosas que hay, es porque piensa que va a curar a su hijo.
porque le están ofreciendo eso y porque les muestran videos y porque hay timos y charlatanerías muy, muy armadas, ¿no? Y esto tiene que ver en todos los estratos sociales y tiene que ver con todo tipo de profesiones y tiene que ver porque, claro, si yo pienso que esto es una enfermedad, pues voy a invertir hasta el último centavo en curar a ese niño, Me voy a ¿no? hipotecar para Me hacerlo. voy a hipotecar y yo lo he visto y he visto gente que ha perdido casas porque ha hipotecado para ir a hacer el último tratamiento en células madre que me dicen en Panamá y voy aquí y voy allá y claro, intento todo porque ¿quién no intentaría todo? Entonces, es importante, digamos, comprender eso, que hay mucha gente dispuesta a lucrar con esto, ¿no? Bajo la idea, digamos, de que eh, esto es una enfermedad que puede tener cura o que se recupera en algunas personas. Pero por otro lado, es importante tener en cuenta también de que hay un duelo por el cual atraviesan los padres después del diagnóstico y que tiene que ver con que, claro, si nadie nos enseña a ser padres, en general, poco en particular nos enseñan a ser padres de un niño autista. Entonces, y uno tiene, Andrew Solomon tiene un libro hermoso que se llama Lejos del árbol, donde habla sobre el tema de la paternidad y que, claro, uno tiene en la mente una construcción, una idea de una niña ¿Y cómo va a ser su hijo? típico, Mm. neurotípico, con el que podría hacer ciertas cosas y que no sufrirá ciertas cosas que yo sufrí y que tendrá las cosas que yo no tuve. Y me hago en la mente un niño ideal que no existe, que nunca va a existir porque así tenga un hijo neurotípico, no va Sí, a ser ese que no tenía en la nunca mente. coinciden. No, nunca va a coincidir. Pero claro, cuando me dicen que mi hijo es autista, tengo que empezar a hacer un duelo, Y tú lo no dices por el niño autista, en el libro lo dices muy bien, la ¿sí? sensación de que te han robado a tu niño. Te lo han robado, te han robado ese niño, pero te han robado al niño de esa fantasía, de ese ideal que te construiste. Entonces, si tienes que hacer un duelo, tienes que hacer un duelo por él. Pero en ese momento de la desesperanza y del duelo y de la creencia y de la averiguación y que esto es una enfermedad, es donde entran, digamos, todos esos discursos llamados, entre comillas, biomédicos. Y viene el dióxido de cloro y vienen, digamos, una serie de cosas que, claro, a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que este padre crea eso y piense eso? Que es una dimensión que no podemos juzgar así nomás, No, ¿no? yo creo que Entonces, aquí mucho cuidado con afrontarse a las personas que se están aferrando a cualquier atisbo de facilidad en su vida, porque hay vidas que son muy ujú, difíciles y situaciones que son muy complejas y necesitan de mucho apoyo. Aquí a quien tenemos que pararle los pies a los que se están lucrando de eso, no a la por persona supuesto. que está desesperada, como tú dices. Claro, es que en realidad esas familias son víctimas, ¿no? Entonces, no puedo culpabilizar a la víctima. O sea, están siendo víctimas de un, digamos, estafador, un timador, pero también están siendo víctimas todos de alguna manera, de un tipo de sociedad, ¿no? Que te educa, que te enseña de que hay Una una manera de desinformación. ser y que hay una manera de ser y que si no eres una persona neurotípica, pues digamos tu vida va a estar condenada al fracaso. Y de alguna manera se despliegan todos los mecanismos para que, digamos, sea así. Y entonces, claro, frente a todas esas barreras y todas las dificultades que sé que va a pasar, quien no quisiera que fuesen las cosas de otra manera. Entonces, esto nos invita a una reflexión profunda, sí, sobre esas personas, sobre los charlatanes, pero también el tipo de discurso social capacitista que orilla a que las personas, digamos, caigan en esto porque es impensable tener un hijo diferente. Mm. No quiero hacer comparaciones porque cada cosa es diferente, pero un poco como el tema de la gordofobia y oye, ¿qué discurso estamos trazando hacia el que es gordo? Es que, ¿qué posición tiene él? ¿Qué posición le estás dejando tú para actuar? ¿Qué información está consumiendo él? Que es muy difícil. Va a probar todas las dietas, por supuesto. Lógico. Va para todas las dietas y va a generarse trastornos alimentarios y va a tener problemas de salud mental y va a tener una serie de cuestiones. Claro, la dificultad, digamos, no está en él realmente, está en todas estas significaciones sociales, digamos, que
finalmente generan también exclusión. ¿Quién va a querer ser excluido? ¿Quién va a querer ser señalado, penalizado, digamos, acosado, etcétera, etcétera? ¿No? O sea, por ejemplo, que es otro tema importante de tener en cuenta, las redes sociales, por ejemplo, eh, amplifican, digamos, todas las situaciones de acoso, de exclusión, de maltrato y de crueldad. Bien, ¿no? Basta leer a veces en Twitter, a veces pueden agarrar la imagen de una persona y lanzarla y hacerse toda una suerte de enjambre digital, digamos, que haga escarnio de esa persona, digamos, y lo vuelva viral. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, ocurren en la actualidad y que tienen que ver con esto. O sea, esto es una gran herramienta, nos permite estar sentados ahorita, tú en España, yo en el Perú, y poder conversar. Pero también esto, digamos, es utilizado muchas veces para amplificar, digamos, la exclusión y también la crueldad hacia las personas que son diferentes a los estándares establecidos. Pues en esa misma línea tiene una frase que me encantó de tu libro, además la tengo subrayadísima, que dice, la vida halla su valor en el existir. Esto es como una especie de bofetón a lo que clasifican esto de vida más válida, vida menos válida, más productiva, como tú decías. Em, Mira, hay una cosa que alguna vez creo que lo he dicho. A mi madre le dijeron que abortara porque parece ser que en todo el proceso de embarazo las ecografías devolvían a una niña microencefálica. Y entonces le dijeron, señora, usted va a tener un monstruo. Eso fue lo que dijo el doctor. Le aconsejamos que interrumpa el embarazo y mi madre, que así que ella ha sido podóloga, así que creo que el estar a los pies de las personas le ha dado la ocasión de escuchar historias maravillosas y de conocer todo tipo de neurotipos y de historias y de familias y de una cantidad de una enciclopedia de anécdotas. Ella podía ver esto, que todas las vidas son válidas y decidió seguir con el embarazo adelante y eso fue en lo que nos educó a nosotros. Y cuando te escuchaba cuando te leía esa frase, me retrotraía a mi madre, esta vida y estas familias que son tan diferentes, a veces tan poco entendidas. Así que yo solo puedo darte gracias por tu libro y aunque no quiero cortarte, porque yo estaría hablando contigo 7 horas más, sí necesito que Yo nos también. digas dónde encontrarte para aquellas personas que no sé por qué todavía no te conocen, que dudo que sean muchas. Bueno, pueden encontrarme vía EITA, ¿no? Que es, digamos, el equipo de investigación y trabajo en autismo en Lima, ¿no? Es www.eita.pe. También tengo una página personal que es ernestoreano.pe. Y bueno, también estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter, ¿no? También por Ernesto Reaño pueden encontrarme ahí. Y el libro, por favor, el libro. Todos con el libro ya. El libro, acá lo tengo también. Este, bueno, si viven en Lima, pueden conseguirlo, digamos, aquí en EITA, en las oficinas de EITA, o en Lima también lo pueden conseguir en Librería Sur. En España está siendo distribuido por Autiblog, ¿no? Autiblog es una científica autista que tiene una revista autista también y que es la que realiza el prólogo del libro, también dicho sea de paso. Ella lo distribuye también en España y bueno, también lo encuentran por ambos, ¿no? En impreso y en Kindle. Correcto. Amazon España es .es y para todo el mundo.com y ahí lo tenemos facilísimo. Muchísimas gracias, Ernesto. De verdad, gracias de corazón. No, muchísimas gracias a ti, Bea. Cuídate. Bueno, nos vemos y hasta pronto. Y ha sido un gustazo poder conversar el día de hoy contigo.